Y está con nosotros la senadora por el Centro Democrático y precandidata presidencial Paloma Valencia, a quien saludamos con los muy buenos días. Senadora, bienvenida a la Hora de la Verdad. Demar, un saludo muy especial para ti, para Nico, que me acaba de enterar que está ahora en la Hora de la Verdad, deseándole todos los éxitos que estamos seguros que va a tener por su gran inteligencia y su gran compromiso con estas ideas. Y un saludo, aunque no esté, para el doctor Londoño, a quien siempre hemos querido tanto y llevamos en el corazón como uno de los mentores. Y por supuesto a todos los oyentes de Mar. Pues senadora, muchas gracias por atendernos, gracias por sus palabras y bueno, quiero empezar por preguntarle sobre una declaración que usted dio esta semana que a todos nos ha dejado sorprendidos en la medida en que no veíamos, o por lo menos no vemos, y usted nos lo va a aclarar, que usted quiera retirarse del Senado de la República. Y lo digo ¿por qué? Porque han puesto en comillas unas declaraciones suyas que dice: el Congreso es un oficio difícil, duro, malagradecido, y que yo en muchos sentidos ya di cuanto tenía que dar. Creo que ya cumplí mi ciclo, cierro comillas. ¿Esto significa, senadora, que no repetirá Senado de la República en caso de no ser elegida como candidata única a la presidencia de la República? Pues Demar, esa es una pregunta que me hicieron, que iba a hacer si no ganaba la precandidatura. Y evidentemente he estado pensando en no volver al Congreso. Es una decisión que no está tomada, pero que es una decisión, digamos, hacia la cual estoy inclinada. Yo creo que ha sido un oficio ya con el que completaría 8 años. Yo he dado cuanto he podido dar y creo que en muchos sentidos ese ciclo para mí pues está prácticamente cerrado. Yo no encuentro hoy razones para regresar al Congreso, la verdad. Senadora, muchísimas gracias por esas palabras. Es un gusto para nosotros tenerla aquí en la Hora de la Verdad. Quisiera preguntarle, más allá del futuro político, que pues usted misma lo definirá y esperemos que continúe ejerciendo, como lo ha hecho de manera ejemplar, la política, porque esta democracia la necesita. Sin embargo, usted también mencionó que el presidente Duque, digamos, fue resistente a modificar o cambiar los acuerdos y no encontró ningún apoyo por parte del gobierno nacional. Él, pues, en campaña nos prometió que acabaría con la JEP y que haría unas reformas de fondo al proceso o a los acuerdos, por así decirlo, de paz. Y pues al parecer esta promesa quedó en el mismo cajón en Palacio junto con la fumigación aérea. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Pues Nico, pues qué bueno que estés ahí en mejores manos. La Hora de la Verdad, pues uno no se le ocurre porque tu inteligencia, tu capacidad, pues hablan de un gran porvenir político que te espera y qué bueno que te labres al lado del doctor Londoño, que ha sido formador de tantos de nosotros y amigo incondicional de esta causa. Yo te diría, Nico, que hay que pensar lo siguiente. A mí me dolió mucho, por ejemplo, que cuando yo presenté la modificación de la JEP para crear la sala especial para los miembros de las Fuerzas Armadas en la JEP, te acordarás que esa fue una idea mía y un proyecto mío y que el presidente Uribe estuvo muy de la mano tratando de sacarlo adelante. A mí me impresionó cuando llegó la ministra del Interior entonces y dijo que ese era un proyecto de puramente del Congreso y que el gobierno iba a ser un testigo ciego de lo que pasara, un testigo no ciego sino mudo, es decir, que no tomarían partido ni por el sí ni por el no y que cada congresista podía votar de acuerdo a lo que quisiera. Ese pues fue el primer intento, tal vez el intento más importante, porque nosotros logramos que saliera de comisión primera, y cuando digo nosotros, en realidad fue el presidente Uribe, que ustedes recordarán, se sentó a negociar, incluso con el senador Petro, con el senador Cepeda, para tratar de sacar ese proyecto adelante. Lo llevamos a plenaria y la verdad fue que pues levantaron sin siquiera dejarlo discutir, lo cual para nosotros pues fue muy triste, porque fue un esfuerzo demasiado grande, en especial del presidente Uribe, como digo. Yo era la idea y fui la que hizo el proyecto, pero realmente el presidente Uribe fue el que se puso allá como un jugador estelar a tratar de sacar eso adelante. Infortunadamente, como digo, nos sentimos completamente abandonados por el gobierno. Y en esos temas, digamos, de modificación de los acuerdos, pues yo siento que el gobierno dice que no tenía cómo, pero creo que tampoco ensayó ni tampoco trató de que buscáramos alternativas diferentes, todo lo contrario.
yo me acuerdo de mí teniendo que decir en unas entrevistas ya primer año y medio del presidente Duque, cuando la crítica de los otros era que el presidente Duque no había cumplido con los acuerdos, decir, mire, en contra de mi buen criterio, todo lo contrario, encuentro que el presidente Duque ha estado dedicado a cumplir estos acuerdos y a tratar de sacar adelante los acuerdos de La Habana. A mí me hubiera gustado que el gobierno hubiera sido mucho más activo con las víctimas, que les hubieran ayudado a crear los macrocasos para llegar ante la JEP. Me hubiera gustado que estuvieran pendientes del tema de la plata y de los cumplimientos de La Habana. Usted recordará, Nico, que fui yo y la senadora María del Rosario las que hicimos el debate sobre los incumplimientos de las FARC, donde mostramos que ni siquiera habían pagado la plata. La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez dijo que las FARC tenían 21 billones de pesos. Ellos hicieron en ese inventario que les permitieron un inventario de 900.000 millones de pesos, no han entregado sino como el 30%. Eso lo empezamos a mostrar nosotros y empezamos a presionar a ver si el gobierno por lo menos hacía entregar esa plata. Entonces dijeron que no, porque las disidencias se habían llevado la gran mayoría y que ellos ya no tenían nada que entregar. Y eso sin contar que no ha habido un esfuerzo por llevarlos a decir la verdad. Entonces, sí, yo sí siento que el gobierno nos quedó debiendo a quienes votamos con entusiasmo buscando que el acuerdo de La Habana no fue un acuerdo del gobierno Santos, sino de los colombianos. Es muy difícil entender, senadora, que hechos tan importantes como, por ejemplo, el Acto Legislativo 02 del 2017, que tanto llamaron el blindaje jurídico del acuerdo, pues no impide, entre otras cosas, ni que se pueda llevar a cabo una asamblea constituyente, que el pueblo pueda derogar parte o en su totalidad el mismo acuerdo con las FARC a través de un referéndum, y que tampoco impide que se pueda tramitar actos legislativos, proyectos de acto legislativo en contra del mismo acuerdo, y si se quiere por partes, no completamente. Pero además, recordemos que no es tan cierto como lo planteó el gobierno Santos, y lo siguen planteando inclusive los de las FARC hoy, que el acuerdo es un acuerdo especial en términos del artículo 3 común a los convenios de Ginebra, donde decían, no, es que ya hace parte del bloque de constitucionalidad, esto es intocable, esto es inmodificable. ¿Por qué mentirle de esa manera al país? Pero además, ¿por qué la bancada de gobierno se tuvo que quedar con las ganas y la posibilidad de haber mejorado lo que estaba hecho, pues si no se quería derogar, porque no fue la voluntad de todos definitivamente, pero por lo menos sí haber modificado el acuerdo en búsqueda de justicia? ¿Por qué tuvieron que quedarse con eso? Si ustedes son la bancada mayoritaria, si ustedes son el partido de gobierno, o es que no hubo tal bancada mayoritaria, o es que no hubo tal partido de gobierno. Pues yo creo que no hubo. Senadora. Bueno, mientras retomamos la comunicación con la senadora Paloma Valencia, de Nicolás, le pregunto si hubo o no hubo bancada de gobierno, o si el gobierno consideró que la bancada suya era el Centro Democrático. Porque pues el partido, para decir verdad, siempre tuvo en la mira la posibilidad de reformar el acuerdo, e inclusive algunos de ellos, como la senadora María Fernanda Cabal, plantea derogar el acuerdo en la medida en que las FARC no cumplió. Pues Demar, fíjese que yo creo que si las prioridades del gobierno cambian, como lo estaba explicando la senadora Paloma Valencia, pues buena parte de la bancada pues sigue la línea, ¿no? Sigue el camino. Eso pues ya lo estamos viendo también con el precandidato a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga, quien se adaptó su postura con respecto al acuerdo, pues a hacer una postura, digamos, un poco más blanda, en el sentido de que no hay que derogarlo, que él asegura que es imposible, pero que pues entonces hay que hacer algunas exigencias y modificaciones a futuro. Entonces, vea usted, hay unas diferencias, digamos, en cuanto que la línea del partido político, pues depende también mucho del gobierno que eligió. Claro, claro, y es que no se entiende definitivamente cómo el partido de gobierno no puede exigirle a su gobierno, porque es su gobierno, que haya unas modificaciones. Pero claro, bien decía la senadora Paloma Valencia, el gobierno se dedicó a implementar el acuerdo, y parte de ello ha sido, recuerde usted la frase del doctor Fernando Londoño en su momento, ¿no?
Él había dicho que había que hacer trizas ese maldito papel, refiriéndose precisamente al acuerdo con las FARC, en la medida en que ya en 2018 se veía que no avanzaba en lo absoluto una fase real de cumplimiento por parte de las FARC a sus compromisos. Y bueno, eso no fue solamente de allí, sino que nunca se dio cumplimiento a muchas cosas. Recuerdo perfectamente el debate del que habla la senadora Paloma Valencia, que hizo con la senadora María del Rosario Guerra, que fue realmente impactante ver cada uno de los ítems en los que las FARC estaban incumpliendo. Y si usted pregunta cuántos de esos, pues más o menos en todos estaban incumpliendo. Pero le preguntaba a la senadora Paloma Valencia, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el presidente no hizo caso a su bancada? ¿O es que pareciera que la bancada no identifica al presidente o el presidente no se identifica con su bancada? ¿Qué es lo que pasa? No, pues además yo no puedo pasa con el presidente y por qué decidió no renunciar, digamos, a los intentos de la modificación de los acuerdos. No lo sé, que cuando se le preguntó muchas veces en reuniones de bancada decía, no, es que no se puede, no tenemos las mayorías, pero yo creo que pues muchos nos quedamos esperando pues ensayar, aunque se fracasara, y que se abrieran unas mesas y que pudiéramos hablar entre todos y tratar de llegar a unos acuerdos. Nunca hubo como ese interés, en mi opinión, pero además también es cierto, además, que nosotros nunca fuimos una bancada mayoritaria. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos 20 congresistas, senadores, y tenemos 30 representantes a la Cámara, pero eso pues en ningún caso es mayoría, y quienes han acompañado al gobierno pues en los otros partidos son partidarios del acuerdo. Yo siempre creí que íbamos a hacer como una especie de mesas para discutir con ellos y poder ponernos de acuerdo sobre unos temas básicos, el juzgamiento de las Fuerzas Armadas, la presencia de criminales de lesa humanidad en el Congreso. Por ejemplo, mire, una de las cosas que a mí más me preocupa hoy en día, ¿cómo es eso de que las FARC están esperando que los imputen? Si es que aquí nos habían dicho que es que el proceso era distinto, es que ellos iban y confesaban, y de acuerdo a las confesiones, entonces se corroboraba si todo lo que nosotros teníamos y ya sabíamos, es decir, la verdad que ya teníamos desde la Fiscalía, la habían cubierto toda. Si quedaba faltando algo, pues pendían los beneficios. Imagínese, además, que el proceso va a ser el inverso. La Fiscalía dice todos los delitos que haya contra cada uno de los miembros de las FARC y entonces los imputa con esos delitos. Entonces ellos confiesan solamente esos delitos y todo lo demás, es decir, la gran mayoría, que era lo que la justicia colombiana no sabía, para lo cual supuestamente teníamos que ceder en justicia porque nos iban a decir la verdad, no lo van a tener que confesar. Entonces nos están haciendo unos conejos y unas trampas y una falta de respeto con los colombianos, con las víctimas. ¿Qué le parece las 16 curules para las víctimas? 16 curules para los territorios donde están los victimarios. ¿Y qué le parece a usted que sigamos con el delito político y que aquí nos digan que quien mata por razones políticas entonces tiene derecho a amnistías e indultos? Yo sinceramente no entiendo por qué nosotros no avanzamos en una agenda que representara pues las cosas que defendimos. Claro, el presidente sacó una cosa importante, que es que los delitos no podrán ser conexos al delito político, el narcotráfico futuro, pero nos quedamos corticos en la violencia sexual, que no la hundieron, sí, pero pues no sé, yo siento que no, si usted quiere usar esa expresión futbolística, no se sudó la camiseta en avanzar en unos temas que para mí eran importantes. No se pusieron la camiseta desde pues sí, desde el gobierno en temas que se pudiera perfectamente haber intentado, porque pareciera que el pueblo colombiano ha entendido erróneamente que esto es un tema inamovible, intocable, y en ese orden de ideas, bajo esa premisa que hoy siguen diciendo y pregonando los amigos del santismo, obviamente, que están haciendo política, pues se mantiene en un verdadero sofisma, donde verdades no se están diciendo. Pero, senadora, preocupa más todavía ver cómo los anhelos de la bancada respecto de modificar o derogar el acuerdo no se cumplen, pero lo que sí hace tránsito son algunos proyectos de ley y de acto legislativo terriblemente lesivos para la democracia, el equilibrio de poderes, la separación de poderes, el atentado directo contra el sistema de frenos y contrapesos. Y le quiero hablar precisamente de un proyecto de acto legislativo que modifica
la elección del fiscal general de la Nación en lo sucesivo, en la medida en que se logre aprobar ese acto legislativo. Un acto legislativo que usted estuvo en el debate, donde lo que se propone es que pase la elección del fiscal general de la Nación, ya la terna no la presentaría el presidente y lo elige la Corte Suprema de Justicia, sino que sería a la inversa. La Corte Suprema de Justicia es la que presenta a los candidatos y el presidente de turno el que elige al fiscal general de la Nación. ¿Esto qué significa? Porque estos proyectos sí avanzan y los de su partido y los de la derecha en Colombia no avanzan. Pues uno no entiende de mal. Mire, ese proyecto tiene problemas desde todo punto de vista. Arranquemos por los jurídicos. En cualquier proceso acusatorio, lo lógico es que la investigación esté separada de quien acusa y esté separada a su vez de quien juzga. Porque de lo contrario, imagínese, un monopoder del Estado contra el ciudadano, pues es absolutamente inadmisible desde cualquier punto de vista teórico. En Colombia ya teníamos una cosa atroz, que es que la Fiscalía General de la Nación tiene las facultades de investigar. Y si usted piensa en las películas que todos hemos visto en la televisión de los Estados Unidos, donde la Fiscalía acusa pero no investiga. ¿Quién investiga? Entonces el fiscal habla con la policía y le dice hay que buscar más pruebas y tal cosa. No que usted tenga un investigador con el poder para perseguir a un ciudadano. Eso ya pasa en Colombia. Por eso la Fiscalía es un ente tan poderoso y que ha sido tan difícil de desarrollo en Colombia, porque no está partido. Pero después, ¿quién juzga? Pues la rama judicial. ¿Con qué? Con las pruebas que consiguió la policía y la Fiscalía que acusa. Entonces hay un órgano totalmente independiente que es el que juzga. Imagínense que en Colombia el fiscal siempre ha tenido un toquecito de la Corte Suprema de Justicia, claro, porque de la terna que escoge el presidente, pues ellos eligen 3 fichas del presidente, pero es la Corte la que elige. Eso pues en ninguna parte sería aceptable porque el fiscal debiera ser absolutamente independiente de quien juzga. Bueno, pues en Colombia nos están proponiendo que ahora la Corte Suprema de Justicia ponga las 3 fichas y que más bien el presidente escoja de las fichas de la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso qué significa? Que usted va a tener una Corte Suprema de Justicia que investiga, porque investiga a través de la Fiscalía, que acusa, porque acusa a través de la Fiscalía, y que juzga, porque ellos son la última instancia en materia penal. Eso pues es atroz desde cualquier noción del Estado de freno y de contrapeso. Pero imagínense que vamos más allá, miremoslo desde otro ángulo. ¿Qué pasa si se empiezan a cometer excesos desde la Corte Suprema de Justicia? Pues no hay nada que hacer, Demar, porque la Corte Suprema de Justicia se elige a sí misma por cooptación. Pero si además usted quisiera juzgarla porque hay excesos y se cometen delitos, ellos se juzgan a sí mismos. Es decir, un poder de ese tamaño que no tiene ningún control de ninguna naturaleza. Todo lo contrario, tiene además un antejuicio político como el presidente de la República que hace prácticamente imposible que vayan a ser juzgados penalmente. Esto que nos están creando en Colombia es el monstruo, no de las 7 cabezas, sino de las 1000 cabezas. Esto es lo más atroz que yo haya visto. Pues es que es incluso más grave que el fast track, le digo, Demar. Pero además tiene un contexto político. Y el contexto político pues es muy claro para quienes estamos en este partido. El senador más votado de Colombia, el presidente Álvaro Uribe Vélez, tiene que renunciar por la denuncia de que el magistrado que llevaba su caso ante la Corte Suprema de Justicia le violó las garantías procesales y las garantías del debido proceso de la presunción de inocencia que debieran estar en el derecho. Entonces renuncia para tener que buscar un juicio justo ante la Fiscalía General de la Nación. Pues si esto ocurriera ahora con esta reforma, la Fiscalía también sería un pie sería un pie de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es muy grave lo que nos están proponiendo, porque supóngase usted que el proceso del presidente Uribe no termine con este fiscal, el próximo fiscal es cuota de la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que aquí lo que estamos viendo definitivamente es un tema con un trasfondo político muy peligroso frente al cual yo quiero llamar la atención de los colombianos, uribistas, por supuesto, porque tiene nombre propio y el nombre propio es Álvaro Uribe, pero de los colombianos, porque de ahí en adelante lo que vamos a tener es un monstruo que se va a volver el jefe hegemónico de este país, porque van a tener el poder de investigar, acusar y meter preso a cualquier colombiano. Y además nadie va a tener ninguna ocasión
ni de decir quién puede estar en la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco de juzgarlo. Yo creo que esto es una amenaza muy grande a la democracia colombiana. Es increíble, senadora, que en la Comisión Primera no haya mayorías respecto de la necesidad de pensar en que esto va inclusive atentando contra la Constitución política en cuanto a que claramente hay una sustitución constitucional. Si se propone que es la Corte Suprema de Justicia la que hace la evaluación del personaje que es idóneo para ocupar la Fiscalía General de la Nación, es porque son los expertos en derecho los que pueden juzgar esas capacidades de quien puede llegar a ser el fiscal. No el presidente de la República, que como bien lo sabe usted, puede ser una persona que tenga bachillerato, quien no haya estudiado o quien tenga muchos doctorados. Entonces, pues, qué peligro, la verdad, esta situación. Y senadora, para cerrar, simplemente preguntarle, ¿cuándo es el próximo foro? ¿De qué va a tratar? ¿Y cómo va a ser ante la ciudadanía? Domingo, donde vamos a tener una convención de jóvenes, va a ser creo que a las 10 de la mañana, y la idea es que va a ser un foro virtual, invitamos a todos a que se conecten para que podamos conversar sobre los temas de jóvenes y los temas que se van a discutir. Yo creo que el formato de los foros tiene una virtud muy grande y es que los colombianos pueden oír a todos los candidatos, oír en qué cosas coinciden, en qué cosas se separan, su forma de pronunciarse y sobre todo en este foro estaremos hablando de las propuestas para las regiones, un tema que ha sido de mar central para el partido y es cuáles son lo que siguen en términos de descentralización, qué es lo que estamos proponiendo y cómo lo podemos sacar adelante. Yo, usted lo sabe, he propuesto ya, llevo proponiéndolo muchos años, que hagamos una descentralización de todas las entidades públicas, que pasemos los ministerios a las regiones colombianas y que avancemos en tener un Estado en las regiones, para que no todos los años se descreme la región, porque todas las oportunidades laborales están concentradas en Bogotá. Yo creo que ese es un tema bien importante y imagino que va a haber una discusión muy importante en torno a qué es lo que les vamos a proponer a las regiones colombianas, de manera que ojalá no se lo pierdan, nos acompañen, porque yo creo que es una buena ocasión para ver a los candidatos, a los precandidatos, para conocerlos y para ir tomando decisiones en torno a quién quieren acompañar. Senadora y precandidata Paloma Valencia, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias, Demar. Un abrazo muy cariñoso para todo el equipo de la Hora de la Verdad, por supuesto para todos los oyentes y súper especial para el doctor Londoño. Muchísimas gracias.